El tema de hoy es un tema que es la continuación del tema anterior, donde vimos carga eléctrica y que podíamos nosotros hacer que la carga vaya de un lugar a otro, de un cuerpo a otro. El día de hoy vamos a ver ese movimiento de las cargas, pero ya de manera más continua. Vamos a ver entonces cargas en movimiento y eso le corresponde al capítulo de electrodinámica. En este capítulo tenemos que comentar todo lo que es la corriente eléctrica y las leyes que relacionan, que involucran a esta corriente eléctrica. La ley más conocida, más importante, la famosa ley de Ohm. Para iniciar la clase, tenemos primero que hablar, y te tiene que quedar claro eso, qué es en sí la corriente eléctrica. La corriente eléctrica básicamente es el movimiento de electrones. Es cuando la carga eléctrica se mueve permanentemente. ¿Qué tengo que hacer para que se mueva la carga permanentemente? Vamos a ver justamente eso el día de hoy. Pero primero entendamos que corriente eléctrica es carga en movimiento. Como ahí dice, es un flujo de carga eléctrica que se desplaza por un conductor. Ah, ya. No solamente la carga de estar en movimiento, sino que ese movimiento se va a realizar dentro de un conductor. Eso significa que en la naturaleza, por lo menos, debemos saber que existen dos tipos de materiales: los conductores y los no conductores. Los conductores son los que realmente nos permite ver cómo es que la carga se mueve a través de ellos. Ver entre comillas, porque repito, las cargas no se pueden ver. Y los no conductores son elementos que no nos va a servir para lograr que la carga eléctrica se mueva a través de ellos. Un concepto fácil, sencillo de conductor que siempre hemos leído es que los conductores permiten el paso de la corriente y los no conductores no permiten el paso de la corriente. Bueno, eso es un concepto muy sencillo. Ustedes que están ya a nivel preuniversitario, a puertas, digamos, de entrar a otro nivel, y van a ver que hasta los que van al área de salud tendrán que conocer justamente este concepto de corriente eléctrica porque en su carrera la van a tener que aplicar. Un conductor es aquel que tiene una gran cantidad de electrones dispuestos a movilizarse. Los conductores tienen una gran cantidad de electrones que son fáciles de desplazar, mover de un lugar a otro, de un átomo a otro o de un cuerpo a otro. Los conductores, por lo tanto, pueden perder electrones como también pueden ganar electrones. Los no conductores no tienen esa facilidad de que los electrones se puedan pasar de un cuerpo a otro. Al no tener esa facilidad de pasar de un cuerpo a otro, entonces no se puede producir movimiento de electrones de un cuerpo a otro. Entonces no me sirve un no conductor para hablar de corriente eléctrica. En cambio, los conductores sí tienen una gran cantidad de electrones que nosotros le llamamos electrones libres, que nos permite hablar de corriente porque ellos son los que van a moverse de un lugar a otro. Si en la figura ustedes están viendo, más o menos una varilla, un conductor, y si por ese conductor hacemos que las cargas se muevan permanentemente, entonces estamos diciendo que por ese conductor está corriendo, circulando una corriente eléctrica. Esa carga en movimiento es lo que se le llama corriente eléctrica. Corriente eléctrica es la carga eléctrica en movimiento. Y en forma general, entonces, vamos a decir que la corriente eléctrica es el movimiento de esa carga eléctrica. ¿Y cuánto vale esa corriente eléctrica?
Al valor de la corriente eléctrica se le conoce como nombre de intensidad de corriente eléctrica. ¿Cuánto es esa intensidad? La intensidad se halla dividiendo la carga eléctrica entre el tiempo. Esa es la fórmula que nos permite hallar la intensidad de corriente eléctrica. Carga dividida entre tiempo. La carga, ya hemos visto, hemos hablado de ella, se tiene que expresar siempre en Coulomb. El tiempo siempre el tiempo tiene que estar en segundos. Para que la intensidad de corriente se pueda expresar en la unidad llamada ampere. Esas son las unidades para esas tres magnitudes. Entonces creo que se entiende que corriente eléctrica es la carga eléctrica en movimiento. Después, dentro de un momento, veremos cómo es que se logra que esa carga esté en movimiento permanentemente. ¿Ya? Un ejemplo. Por un conductor se desplaza 1800 Coulomb cada 15 segundos. Me piden la intensidad de corriente eléctrica. Bueno, la carga es 1800 Coulomb, el tiempo es 15 segundos. Entonces, con esos dos valores ya puedo hallar la intensidad de corriente eléctrica dividiendo 1800 entre 15. Eso nos da un resultado de la intensidad 120 amperes. Así nada más de sencillo es el uso de esa fórmula. Que de repente, en otro caso, me dicen que la carga es 2400 Coulomb cada minuto. Entonces, los datos de aquí, de este ejemplo, serían carga 2400 Coulomb y el tiempo 1 minuto. Pero como acabamos de decir, el tiempo tiene que estar en segundos. Entonces el tiempo debe ser 60 segundos. Ese valor es el que vamos a usar en la fórmula. De I es igual Q entre T. Carga entre tiempo. Carga es 2400, tiempo 60 segundos y la intensidad pues nos sale 40 amperes. Como ven es bastante simple. ¿Ya? Sigamos explicando esto. ¿Cómo es que se genera esa corriente eléctrica? ¿Cómo hago para que esa carga esté siempre en movimiento? Porque recuerden que estamos nosotros frente a una computadora, a una laptop, a un celular, y esos elementos funcionan con corriente eléctrica, decimos. ¿No es cierto? Pero para que funcionen esos tres elementos que estamos utilizando, en el caso del celular, dicen ustedes, he tenido que cargar el celular. ¿Pero qué significa cargar? Agarrar el adaptador, así en castellano, agarrar el adaptador y bueno, conectar en nuestro tomacorriente. Hacer que las patitas del adaptador ingresen al huequito del tomacorriente y ya estamos cargando. ¿No es cierto? Si estamos en una laptop, también hemos tenido que cargarla previamente, porque luego aparece el aviso que la batería se está agotando. Entonces ponemos nuevamente el adaptador o cargador y lo conectamos al tomacorriente. Profe, yo tengo una PC. Eso está permanentemente en contacto con un enchufe, un tomacorriente. O sea, aquí hay algo en común que nos permite poder entender de repente qué es lo que genera esa corriente eléctrica. Y aquí les voy a mostrar más o menos cómo funciona esto. Primero, tenemos que saber que esos dos huequitos de la casa del interruptor, ahí existe lo que muchos llaman voltaje. Bueno, en nuestro lenguaje de la ciencia decimos que entre un huequito y otro huequito existe una diferencia de potencial. Por eso es que conectamos nuestro celular, nuestra laptop, nuestra PC al interruptor, a esos dos huequitos, porque ahí hay voltaje. Hay una diferencia de potencial. Voltaje es un término normalmente que se usa con mayor frecuencia. Diferencia de potencial es un término que usamos aquí, nivel pre, nivel superior, y de repente en esa mención también viene eso, diferencia de potencial.
Pero no quita también que en el mismo examen de admisión nos hablen de voltaje. Pero ya sabemos que es lo mismo. Ya sabemos dónde podemos encontrar el voltaje. En un enchufe. Ah, pero también podemos encontrarlo en otros elementos. Por ejemplo, ahí tengo un conductor. Un conductor, puedo imaginarme un clavo ya, un clavo. Un clavito es un conductor. El material nos va a servir para la explicación. Luego voy a comprarme una pila. La pila, si ustedes se han dado cuenta en las pilas, y aquí en la figura lo podemos ver con más claridad, siempre hay un más y hay un menos. Muchos le llaman el polo positivo, el polo negativo. No es así tampoco. No es polo positivo ni polo negativo. El más significa más potencial y el menos significa menos potencial. Podemos también decir más voltaje y el menos voltaje. Está claro. No significa polo positivo, polo negativo. El más significa más voltaje y el menos significa menos voltaje. Por ejemplo, si tú acá tienes más voltaje, acá menos voltaje, tú restas los voltajes y eso es lo que se conoce como diferencia potencial o voltaje de la pila. Ahora, ya tengo la pila, ya, profe, ya compré mi pila, tengo un clavito y acá está. Quiero que por el clavito pase corriente eléctrica. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mira, voy a agarrar un par de hilos de cobre, y voy a hacer esta conexión. El menos lo uno con un extremo del clavito y otro hilo de cobre, uno el más con el otro extremo del clavito. Ni bien se hace contacto aquí, como ves, se ha formado una figura cerrada, una trayectoria cerrada aquí. Basta que eso se forme para que inmediatamente comience a circular corriente eléctrica por ese clavito, por ese conductor. Y miren de dónde es que vemos aparentemente que sale la corriente. Sale del signo más. Da la vuelta por el clavito y luego ingresa por el signo menos. Si aquí es más y le hemos conectado a este extremo del clavito, entonces justamente es para que se produzca una diferencia potencial, para que se produzca un voltaje. O sea que si yo le saco un alambre, si le sacas un alambre, la corriente desaparece. Tienes que crear una trayectoria cerrada, así, para que inmediatamente la corriente aparezca y comience a circular permanentemente. Aquí ya hay corriente. Este conductor que te dije, este es un clavito. Más adelante vamos a hablar con más detalle quién puede ser o quiénes pueden ser estos conductores. Por ahora es un clavito. ¿Está bien? Ahora, si aquí tengo ya la corriente eléctrica, mira cómo viaja. Este alambrecito que he conectado, el más con este extremo del clavito, está definiendo que este extremo del clavito se dice que tiene más potencial. Y el otro extremo del clavito es el menos potencial. Entonces recuerda siempre lo siguiente. La corriente eléctrica siempre va a viajar de mayor a menor potencial, de mayor a menor voltaje. ¿De acuerdo? Siempre la corriente eléctrica va a viajar en un conductor de más potencial a menos potencial o de más voltaje a menos voltaje. La corriente eléctrica siempre va a viajar del más al menos. Eso siempre va a ocurrir. Eso grábalo siempre en tu cerebro, en tu memoria, tenlo ahí siempre presente. La corriente eléctrica siempre viaja a través de un conductor del más al menos, de mayor voltaje a menor voltaje o de mayor potencial a menor potencial. Esto, entonces, que quede también escrito. La corriente eléctrica siempre va del extremo de mayor potencial al de menor potencial eléctrico. Esto que está aquí, también de repente alguna vez ustedes lo han visto.
es una batería. Ya, es una batería. La diferencia que hay entre esta batería y esta pilita, que por la figura que ustedes ven, son pilas que conocemos, alguna vez hemos visto, ¿no es cierto? La diferencia es que generalmente estas baterías tienen más voltaje que estas pilas. No sé si alguien ha sido curioso, no sé si alguien ha sido bien curioso con las pilas de tu control remoto. Tienen siempre su más y su menos las pilitas. Pero también existe el valor de la pila, el voltaje de la pila. En la misma pila está. Y en la batería también tiene su voltaje. En la misma batería está su voltaje. ¿Cuántos voltios tiene una batería y cuántos voltios tiene esta pila? Ya, ahora vamos a... Gracias, Karen, por la pregunta. Ya. Se dan cuenta que esta pila, mira la forma, y esto se le conoce con nombre de batería. Son cosas distintas. ¿Qué es lo que hace cuando nosotros decimos, uy, se acabó la pila? La pila ya no funciona. O la batería también se le acaba y también funciona igual. Siempre se conecta el más con un extremo del conductor y el menos con el otro extremo del conductor. Inmediatamente comienza a circular corriente. Si este más o este alambre está uniendo el más con este extremo del conductor, pues acá se genera el signo más y acá se genera el signo menos. Siempre la corriente va del más al menos. Siempre. Ahora, a tu pregunta, Karen. Generalmente, y eso creo que lo comentamos un día, estamos viendo televisión o están en casa viendo televisión y quieren cambiar canal y el control remoto ya no funciona. ¿Qué es lo que hacemos? Normalmente, dijimos, agarramos a golpes al pobrecito de control. Le damos de arma al pobre control remoto. Y lo peor es que a veces funciona. Ah, ya funciona, dice. Y pasa un día más, otra vez. No funciona el control remoto. Y lo agarran a golpes otra vez. Y suerte, funciona. Y así lo tenemos varios días. ¿Qué hemos aprendido de eso? La gente dice, ah, mi control remoto funciona a golpes. Si no lo golpeo, no funciona, dicen. Este, yo diría, entonces, ¿por qué no agarramos a esas personas y lo agarramos a golpes si no entiende? Que así no es la ciencia. Ya, no todo, no es correcto nuestro pensamiento. Que después venimos aprendiendo, salimos aprendiendo de que todo se arregla a golpes. No, si lo agarramos a golpes al pobre control es porque nosotros somos ignorantes de cómo funciona esto. Justamente producto de la ignorancia es que nosotros comenzamos a inventar cosas y crear cosas que no son correctas. Toda pila, toda batería viene por dentro, trae por dentro una sustancia química. ¿De acuerdo? Esa energía química que trae la pila se encarga de transformar la energía química en energía eléctrica. La energía eléctrica es la que hace que las cargas se muevan. Si ustedes recordarán cuando hablamos de energía y nosotros decíamos, caramba, el carro se mueve porque le damos gasolina, porque le damos energía. La licuadora de la casa funciona porque le damos energía eléctrica, si no, no funciona. Nosotros caminamos, corremos porque también nos proporcionan energía, el alimento. La energía es justamente el motor, lo que hace que exista esos movimientos.
Entonces acá no es una excepción. Para que la carga se mueva necesita de una energía. Y esa energía es energía eléctrica. Pero la energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Es porque la pila ha convertido la energía química que trae en energía eléctrica. ¿Ves? Y cuando ustedes agarran a golpes al control remoto, sin querer están ustedes agitando lo poquito de energía química que le está quedando a la pila. A la pila. No es que el control funciona a golpes. Otros incluso sacan las pilas y las golpean, las chancan, las aplastan. Tengan cuidado, es peligroso. Otros las muerden para aplastarlas. Recontra peligroso, es tóxico. ¿Ve? Pues yo digo, la única forma de combatir todos estos problemas mundiales es simplemente con el conocimiento, con la inteligencia. Entonces ya no agarren simplemente a golpes al control remoto, pobrecito. Si ya no funciona, pues cambien pila, simplemente es así nada más. Ya se agotó la energía química y ya no va a funcionar. Si funciona una vez, pues no significa que siempre va a funcionar. Pero ya te expliqué por qué funciona una vez o dos veces, porque estamos agitando la sustancia química que hay dentro. Al agitar, pues le estamos proporcionando la opción, digamos, de hacer, qué sé yo, lo último que puede convertir la química en energía eléctrica y mover a la carga eléctrica. ¿Ven? Así funciona esto. Entonces, esa corriente eléctrica significa que las cargas eléctricas por dentro del conductor están en permanente movimiento siempre que haya conexión con una batería, una pila. Dije hace un momento que la pila tiene un valor. Todas las pilas, verifiquen eso, tienen 1,5 voltios. Ese es el voltaje de las pilitas. Las baterías son diversas. Hay de 3 voltios, de 6 voltios. ¿No? Entonces, no es que la pila se acabó, se le acabó la energía eléctrica nada más. Perdón, la energía química. La energía química la que es transformada en energía eléctrica. ¿Ya? Ahora, he explicado con bastante detalle ese funcionamiento porque ahora vamos a hablar de la ley de Ohm que justamente se refiere a cómo funciona eso de la corriente eléctrica y el voltaje. Ese conductor, ese clavito, ese clavito, ahora le vamos a dar el nombre de resistencia eléctrica. ¿Ya? Escuchen bien. A ese clavito que usamos en la explicación anterior, le vamos a dar el nombre de resistencia eléctrica, porque todo conductor siempre ofrece resistencia a las cargas que se mueven a través de él. Por eso el nombre que se le va a dar ahora es resistencia eléctrica. Nuevamente colocamos la pila y la pila viene con su voltaje. Ya dije, las pilitas vienen normalmente con 1,5. Todas, de cualquier tamaño, vienen con 1,5. Solo que las más grandes vienen con más energía química, la más chiquita con menos energía química. Ahora hacemos la conexión de la pila con la resistencia, de la misma forma que la anterior. Y ahí tenemos el otro elemento llamado corriente eléctrica. Tenemos voltaje, tenemos resistencia y tenemos corriente eléctrica. A eso que ustedes están viendo de la pila con la resistencia, se le conoce como circuito eléctrico. Acá se ha formado un circuito eléctrico. Y los circuitos eléctricos se forman siempre con un voltaje, una resistencia y una corriente eléctrica. Siempre en todo circuito habrán esos tres elementos. A partir de ahora, esta resistencia eléctrica ya no solamente será el clavito que hemos usado, sino a partir de ahora esta resistencia, véanla como si este fuera tu celular. Y esta es la batería de tu celular. Saca la batería del celular y ya no funciona. Siempre habrá una batería para que proporcione el voltaje o diferencia potencial. Siempre habrá un instrumento, un aparatito que justamente ahora lo conocemos con nombre de resistencia. Y cuando pasa corriente por ese aparatito, ya funciona. O sea que esto no solamente puede ser mi celular, puede ser el control remoto.
Esta es tu laptop. Y aquel voltaje no será la pila, sino el enchufe de tu casa o la batería de la laptop. ¿Es de tu PC? Claro, tu PC. Y este es el enchufe de la casa. Siempre habrá alguien que proporcione el voltaje, tu resistencia, que puede ser tu artefacto, y cuando se conecta el artefacto al voltaje, va a circular corriente eléctrica y de esa manera funciona el artefacto. Vamos a ver lo mismo que está a la izquierda, pero de manera ya formal, tal como lo vamos a encontrar en los problemas. Esta figura, este símbolo de una raya delgada y una más pequeña y más gruesa, es el símbolo de una pila. La línea delgada es el de mayor potencial y la línea más pequeña y más gordita, más gruesa, es la de menor potencial. Ahora, la resistencia. Ese es tu celular. Ese es tu laptop. Ya, esta es tu licuadora. Claro, la licuadora no funciona con pila, pero sí le vas a dar voltaje a través del interruptor, porque todo funciona con voltaje, ya sea de una pila, ya sea de una batería o ya sea del interruptor de la casa. Hacemos las conexiones y ya tenemos un circuito eléctrico, figura, digamos que es más conocida en los exámenes de emisión. Este es el mundo representativo, simbólico en física y este es el mundo real. Así funciona todo. La corriente eléctrica, mira cómo va a circular. ¿Ven? ¿Qué dijimos? La corriente va a viajar siempre del extremo de más voltaje al extremo de menos voltaje. Pues acá el extremo de más voltaje sería la parte superior, porque la corriente, como ves, va de arriba hacia abajo. El voltaje es el producto de la intensidad por la resistencia. Esa es la fórmula que vas a usar para problemas donde intervengan voltaje, intensidad y resistencia. Esta ecuación es la llamada ley de Ohm. Ley de Ohm es el voltaje igual a intensidad por resistencia. Voltaje siempre en volt o voltios, como le llaman algunos todavía. La intensidad de corriente es en amper y R es la resistencia en una unidad que se llama ohm. Otros le llaman ohmios, otros acá amperios y acá uno le llaman voltios. ¿Ya? Entonces la ley de Ohm simplemente dice que el voltaje en una resistencia es igual a la intensidad por la resistencia. Ya, todo artefacto funciona así. Cualquier artefacto de tu casa funciona de esa manera. A ver, vamos en todo caso a sus comentarios que me parecen interesantes. Sí, por eso es que aprovechen siempre sus dudas, sus preguntas, curiosidades que tienen, ¿ya? Para poder responder. Entonces ahora entiendes, Gerald, Joel, por qué, digamos, cuando lo ponen al sol, cuando, cuando comienzan a frotar, entonces, de esa manera, como dije, activan lo poquito de energía química que aún queda y convierten en energía eléctrica y funciona. ¿No es cierto? Porque eso no siempre funciona 100%. Así lo pongas al sol ya durante un año, no significa que se va a cargar. ¿Ya? Lucero, gracias por hacerme recordar. Le decía que no pretendan manipular mucho esas pilas porque son tóxicos, material tóxico. Y en el celular, cada modelo, cada marca tiene una batería con diferente voltaje. Si ustedes pueden revisar después el celular, su batería,
ahí tiene una indicación de su voltaje. Y no todos los celulares pues tienen el mismo voltaje. Pero sí, ten cuidado porque vamos a continuar hablando sobre este tema que es bastante amplio y ejemplos tenemos hasta por gusto. Podemos hablar todo el día de este tema con ejemplos reales. Y también, digamos, es que es bueno que sepan, que tomen precauciones. Esto vamos a ver más adelante que esta corriente hace que se recaliente el aparato, el instrumento. Un celular, no sé si te has dado cuenta, se calienta cuando tú hablas demasiado. Estás hablando, hablando, hablando y después comienzas a sentir que el celular comienza a calentarse. Esa corriente es la que produce ese calor. Y también siempre periódicamente revisa la batería de tu celular. Agarra la batería de tu celular y ponla a la altura de tus ojos en horizontal y asegúrate que la batería esté plana. ¿De acuerdo? Porque si tú ponla, como te repito, a la altura de tus ojos en forma horizontal, asegúrate que las caras de la batería sean horizontales. Porque si tú le ves ya un poquito hinchada, eso significa que ya es tiempo de que cambies la batería. Porque eso va a hacer que se deteriore. Es posible que se produzca una fisura en la batería y como te dije, dentro hay una sustancia química, posible que salga y malogre tu celular, ¿no? Y es peor todavía que tú lo manipules. O sea, tengan cuidado, digamos, con ese tipo de fenómenos que se presenten en las baterías. No, Lucas, como te dije, no necesariamente 100% va a ocurrir que la batería funcione normalmente. Así es, Karen, eso es justamente lo que ocurre. Angelita, los LEDs son focos pequeñitos que funcionan con poquísimo voltaje. ¿Ya? Los LEDs son foquitos que funcionan con poquísimo voltaje. Por esa razón es que ahora encontramos ya no los focos antiguos, encontramos luces de nacimiento, encontramos equipos con lucecitas que se prenden, se apagan, y todo con LEDs, porque necesita poco voltaje para su funcionamiento y eso implica un menor gasto de energía eléctrica. Por eso es que muchos, bueno, y ahora se le conoce como focos ahorradores, ¿no? ¿Ven? Ahorran justamente, consumen menos energía. Son los famosos LEDs. Son foquitos también. Ah, Luis, justamente ten cuidado con eso. Por eso digo, periódicamente revisen la batería del celular, ¿ya? Sí, André. Claro. Baterías hay de diferente modelo, confección, material, todo. La de litio supuestamente son las mejores, ¿no? Por eso es que baterías podemos encontrar hasta 10 por un sol, ¿no? Pilas, baterías también, pero tengan cuidado cuando compran de segunda. Sí, así la hecha, sí, claro. Consume menos y la iluminación es todavía más brillante, ¿no? Después tengan cuidado con eso. Ya saben entonces que no se puede manipular así tan fácilmente. Sigamos. La intensidad de corriente que circula por una resistencia 25 ohm, si la diferencia potencial entre sus extremos es de 120 volts. Bueno, ahí tengo la resistencia de 25 ohm y la diferencia potencial de 120 volts. De hecho, según la ley de Ohm, BIR, el famoso BIR, voltaje es igual a intensidad por resistencia. He reemplazado los valores y de esta manera obtenemos que la intensidad de corriente es 4,1
8 amperes. Otro ejemplo. Ojo, mira la figura. En este ejemplo, que esa corriente de 4,8 amperes siempre tiene que viajar, siempre tiene que ir del más al menos, de mayor a menor voltaje, de mayor a menor potencial. Ya siempre en ese sentido, en ese orden. Otro más. Me pide determinar la intensidad de corriente que circula por una resistencia de 40 ohms. Me dan los voltajes en cada extremo. Por eso dije, este más no es el polo positivo como comúnmente la gente lo llama. Este menos no es el polo negativo. No, así no es. El más significa que ese extremo tiene más voltaje, como acá dice 80 volt. Menos es menos voltaje, 20 volt. Por eso, en esta resistencia de 40 ohm, el izquierdo es el más, el derecho es el menos. ¿Ya? Cuando quiero hallar el voltaje, es la resta, la diferencia. 60 volt es la diferencia potencial, 80 menos 20. 60 igual ahí por 40. De esa manera sale una intensidad de 1,5, ¿no? Y esa corriente estaría viajando de 80 al 20. Siempre de mayor a menor potencial. Por eso te decía, el 80 sería el más y el 20 sería el menos. Siempre viaja así la corriente. Solamente para explicar ese hecho que es real. Como le dije, este tema es un tema muy amplio y podemos pasar el día explicando cosas que ocurren en la calle, en la casa, y cada uno de esos hechos tiene una explicación teórica. La razón es bien simple. Para que la corriente exista, necesita la corriente una diferencia de potencial. Ya hemos hablado de que esa diferencia de potencial, mira en estos ejemplos, va del 80 al 20. Va de izquierda a derecha porque la izquierda tiene más potencial que el de la derecha. Siempre tiene que haber una diferencia de voltajes. ¿De acuerdo? Y para entender todo esto, también hay que saber de que en la física, en la ciencia, hay un punto, hay un lugar que se le toma como referencia para medir los voltajes. ¿De acuerdo? Hay un punto, un lugar que se le toma como referencia para medir esos voltajes. Ese es un punto escogido de manera convencional. Ese punto es tierra, es nuestro piso, es nuestra pared. Esos son los puntos que se dice que su voltaje vale cero. ¿Me entiende? Repito, la ciencia ha escogido a la superficie de la Tierra como un punto de referencia para medir voltajes. Y como es referencia, entonces la superficie de la Tierra no tiene voltaje. Su voltaje vale cero. Pero la corriente necesita de una diferencia de potencial, de una diferencia de voltajes. Si el piso no tiene voltaje y el interruptor de tu casa, donde están los huequitos, un huequito nada más, ese huequito sí tiene voltaje. Escuchen bien, el piso ya hay que aceptarlo que su voltaje vale cero. Ahora hay que entender que en los enchufes, en los tomacorrientes, cada huequito tiene un voltaje. ¿Ya? Entonces, si tú tocas un huequito, estando tú en el piso, entre tu mano, tu dedo, que esté en el huequito del enchufe o del tomacorriente, y tus pies que están en el piso, tu cuerpo está sometido a una diferencia de voltaje, a una diferencia potencial. ¿Qué ocurre cuando un conductor es sometido a una diferencia potencial? Pasa corriente eléctrica. Oiga, profe, pero usted dijo un conductor, que nosotros somos conductores. Claro que sí. Recuerden de que estamos hechos nosotros generalmente de agua.
El agua es un buen conductor. Por lo tanto, si tú haces eso que te acabo de decir, de que el piso es cero, voltaje cero, pones tu dedito en un huequito del interruptor, has creado una diferencia de potencial entre tu dedo y tu zapato. Inmediatamente por tu cuerpo comienza a pasar corriente eléctrica y nos estamos electrocutando permanentemente. Eso es lo que ocurre. Así funciona para que nos electrocutemos. Claro, o sea, se van a restar porque se habla siempre de diferencia potencial, por eso se restan. ¿De acuerdo? Inclusive, podemos nosotros tener otro caso donde insertamos en el huequito del interruptor un desarmador. Si ese mango del desarmador es un mango común y corriente, igual, ya fuiste ya. Tu mano tiene un voltaje, tus pies, contacto con tierra, tienen otro voltaje y has generado una diferencia de voltajes y por lo tanto por tu cuerpo pasa corriente eléctrica. Y ahí estás que te electrocutas. ¿Ves? Así funciona esto. ¿Se entiende entonces cómo se produce esa corriente eléctrica? La corriente siempre se va a producir cada vez que exista una diferencia de voltaje, una diferencia de potencial eléctrico. ¿Ya? Gerald, sí, es correcto lo que dices. Si se ponen ustedes madera en el piso y están sobre la madera, es muy probable que no les pase corriente. Y digo muy probable porque la madera también debe tener sus condiciones, porque ¿qué pasa si la madera está húmeda? ¿Ves? ¿Ves? Hay que tener cuidado, pero sí, si la madera es totalmente seca, buen grosor, entonces te asegura, digamos, que no te pase corriente eléctrica. John, efectivamente, si no tocas el piso, no te vas a electrocutar, ¿no? A menos que comiencen ustedes a levitar, ¿no? Ya no te electrocutas ya. Pero recuerda también que el piso de nuestra casa está en contacto con las paredes, ¿no es cierto? O sea que de repente estás sobre una silla de madera y por casualidad tocas tu otra mano con la pared, ya también ya fuiste, porque la pared también es parte de tierra, su voltaje vale cero. Ah, Juan Joel, la razón es que el metal también es otro conductor. El metal también es otro conductor. Y ahí formas un camino para que la corriente, la carga se mueva a través del metal. Esa carga va a tu mano y pasa por tu cuerpo. No es que el metal te va a proteger, no, al contrario, el metal no te va a proteger. ¿Qué cosa te protegería si en lugar de colocar un desarmador, por ejemplo, que aquí parece que es un desarmador, haces ingresar, qué sé yo, pues una variedad de plástico, ¿no? El plástico es un aislante. De esto de repente te podría proteger, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la forma como funciona ese hecho. Una corriente eléctrica, además de electrocutarnos, ¿qué cosa nos puede, digamos, ocasionar? Una corriente eléctrica también puede generar energía luminosa, calor, no como vemos aquí en las figuras. Esos focos antiguos que vemos en la figura de la izquierda ya prácticamente no existen, porque ese foco
ni bien lo conectabas, en un par de segundos ya estaba caliente. Y la consecuencia es que al final de mes, pues la cantidad de dinero que voy a pagar por ese consumo. Porque lo que pagamos a Enel o Luz del Sur es la energía eléctrica. No es el voltaje, no es la corriente eléctrica, es la energía que consumimos. Y ahora vamos a ver una fórmula para eso. La segunda figura, que es una cocina eléctrica. Las cocinas eléctricas, las jarras eléctricas, las planchas, las termas, son artefactos que consumen bastante energía eléctrica. Traten de evitar lo menos posible de usar estos artefactos. La jarra eléctrica, qué bacán. Al toque hierve. Bueno, sí, pero también te está consumiendo gran cantidad de energía eléctrica. Las estufas producen calor. O sea, la energía, como hemos hablado siempre, se va transformando de una en otra. Energía luminosa, energía calorífica. Incluso ahí también hay energía electrodinámica. Ahí hay ondas electrodinámicas que se producen ahí, que después vamos a ver más adelante. Ya, eso más o menos es lo que puede generar una corriente eléctrica. Por eso, a raíz de eso, aparece, digamos, es bueno comentar esta ley de Joule, que cuando dice que la corriente pasa por un artefacto, por una resistencia, pues se va a generar calor de todas maneras. De todas maneras se genera calor. Por eso mencionábamos de que tu celular, cuando hace funcionar mucho rato, mucho tiempo, pues se va recalentando. Y eso va deteriorando, lógicamente, pues el artefacto, ¿no? Entonces, cuando la corriente pasa por una resistencia, genera calor. Y mira la fórmula para hallar esa cantidad de energía calorífica. 0,24 por la intensidad de la corriente al cuadrado, por la resistencia y por el tiempo. Esta fórmula nos dice que Q es la cantidad de calor que se va a generar cuando tú enciendes una plancha, una terma, un microondas, se genera calor, un foco, se genera calor. La I es la intensidad de corriente que circula por ese artefacto, R la resistencia del artefacto y T es el tiempo. Aquí está la clave. Cuanto mayor es el tiempo que funciona ese artefacto, más energía se va a producir o se va a generar, se va a disipar y vas a pagar más en tu recibo. Por eso es que ten cuidado con el uso de los focos, de las planchas, de los artefactos. Porque inclusive hasta nosotros, por ignorancia, dejamos los celulares cargando toda la noche, disque, para que se cargue bien. No, así no funciona eso. Llega un tope y hasta ahí nomás se carga. No hay que se carga bien. Pero ten cuidado que ese adaptador está conectado. Y como es una resistencia, de todas maneras se está produciendo corriente eléctrica y está generando calor pequeñito, sí, pero se va aumentando, sumando, y al final estás consumiendo energía ahí. Inclusive cuando ustedes dejan, digamos, no encendido el televisor, pero lo apagan y la lucecita roja del deco, del módem, quedan encendidas. Ahí hay consumo de energía eléctrica, ¿no? Por esa razón que decía que esto de la energía eléctrica que tiene que ver con el tiempo es importante también. Cuanto menos tiempo uses esa corriente eléctrica, ese voltaje, pues menos energía vas a consumir y menos pagarás a fin de mes. Por ejemplo, me pide hallar la cantidad de calor que disipa una resistencia eléctrica de 25 ohms cuando por esa resistencia pasa una corriente de 4 amperes durante 20 segundos. Queremos saber la cantidad de calor. Ahí está la fórmula. 0,24 por I, que vale 4 al cuadrado, resistencia vale 25 y el tiempo 20.
Operando todo eso me sale que la cantidad de calor es 720 calorías. Uno más. Se necesitan 2.400 calorías para calentar una cierta cantidad de agua y para ello se dispone de una resistencia de 4 ohms. ¿Por cuánto tiempo debe circular una corriente eléctrica de 5 amperes por dicha resistencia para conseguir las 2.400 calorías? Entonces, en este caso, la cantidad de calor es 2.400 calorías. La resistencia de 4 ohms y la intensidad de 5 amperes. La pregunta es hallar el tiempo. Hallemos entonces el tiempo mediante la fórmula. Calor es 2.400, 0.24 por intensidad que es 5 al cuadrado, por resistencia que vale 4 y por el tiempo. 5 al cuadrado es 25, 25 por 4 da 100, 100 por 0.24 da 24, sacamos 24, el tiempo sale 100 segundos. Entonces, el uso de la fórmula no es complejidad. No es muy complicado el uso de las fórmulas. A ver, estoy leyendo, déjeme leer sus preguntas que son interesantes. A ver, Joel, sí, supone que las termas, pues, hay termas eléctricas y de hecho, pues, ahí hay corriente eléctrica. Solamente que recuerda que las termas, si no conoces, pero las termas eléctricas siempre funcionan con un punto llamado tierra para que no afecte a la persona, pues, que esté bajo la ducha, ¿no? José Carlos, sí, si usas botas, esas de heavy, que son las botas que usan justamente los electricistas que hacen las conexiones a veces en las calles, si tú ves, utilizan esas botas, no para protegerse, porque el GB es un aislante, los puede proteger. Ajá, Juan. Sí, claro, estos focos justamente, los redondos que hemos mostrado, pues son los que más consumen, ¿no? Por eso que ahora hay ya los focos famosos ahorradores, ¿no? Claro, los decos, si permanecen siempre con la luz prendida, pues de hecho está consumiendo. Claro, no es mucha la energía que consume, pero si tú vas sumando día a día, 30 días, 60 días, pues ya se va juntando, ¿no? Por eso lo recomendable también es desenchufarlo, ¿no? Sí, apagando el regulador ya digamos, no hay paso de corriente al computador. Claro, lo ideal sería también desenchufar, pues, el regulador de picos, ¿no? Que eso, todos los que tienen PC deben utilizar también, que después en otro momento de repente vamos a comentar sobre eso. Ya los que tienen PC tienen que usar su regulador de picos para que la máquina no, no se malogre tan rápidamente. Las cintas aislantes, pues depende de la calidad de cinta, pero por esa razón se llama aislante porque también depende de ti cuánto de cinta le pongas y qué conexión estás haciendo, ¿no? Entonces, depende de tu conexión que hagas, pues tú también le puedes proporcionar una mayor o menor seguridad. Los cortocircuitos ya son, digamos, ocasionados de otra manera, que más adelante lo quiero explicar también, ¿ya?
En este primer ejercicio, dice, por un alambre pasan 450 coulomb en medio minuto y me pide la intensidad de corriente. Entonces, el dato que sacamos es 450 coulomb y el tiempo medio minuto. Y como un minuto tiene 60 segundos, pues acá será 30 segundos, medio minuto. Con esto ya puedo hallar la intensidad de corriente que es carga entre tiempo. 450 entre 30, eso nos da igual a 15 amperes. Ejercicio donde vemos simplemente la aplicación directa de la fórmula, pero recordándole siempre que el tiempo tiene que estar en segundos. ¿Ya? Ejercicio 2. La intensidad de la corriente que atraviesa un conductor es 5 amperes. Hallar la cantidad de electrones que pasan por su sección transversal en 2 minutos. Ya acá se combina lo que hemos visto el día de hoy y lo que vimos la clase anterior. Me dicen que la intensidad de corriente vale 5 amperes. Y me piden la cantidad de electrones que pasan por su sección transversal. Sección transversal, por si acaso, muchachos, es el grosor del alambre. ¿Ya? A mayor sección transversal, pues el grosor es mayor. En un tiempo de 2 minutos. 2 minutos, 2 por 60, 120 segundos. ¿Cómo hacemos para hallar la cantidad de electrones? Dice. Bueno, recordemos la clase pasada que eso tenía que ver con la carga eléctrica. Entonces, con estos datos de intensidad y tiempo, yo pretendo hallar el valor de la carga eléctrica. Y la carga es el producto de la intensidad por el tiempo. O sea, 5 por 120. 600 coulomb. Recordemos entonces la clase anterior, que es carga eléctrica. La carga eléctrica acá dice que es el número de electrones. N es el número de electrones y E es la carga del electrón. Las barras verticales implicaba que solamente se considere valor absoluto, el valor positivo, no el signo. Entonces coloquemos acá. Número de electrones es la carga entre la carga del electrón. Solamente he despejado N. Q lo dejo en su sitio y la E pasa a dividir con sus barras de valor absoluto. Reemplacen ahora Q, que vale 600, y la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Esa división nos da 375 por 10 a la 19 electrones. Esa es la forma como se calcula la cantidad de electrones que pasan por ese conductor. ¿Alguna pregunta sobre eso? Sí. Solamente se divide la carga entre la carga del electrón para sacar la cantidad de electrones. Sí, está bien el link. Tómate tu tiempo. A ver, intenten hacer este ejercicio, a ver. Porque dice, un conductor tiene una resistencia de 400 ohm. Determinar la diferencia potencial en sus extremos cuando lo atraviesa una intensidad de corriente de 5 miliamperes. ¿Cuánto sale la diferencia potencial?
A ver, ¿alguna respuesta? 2, 2, dice Fabiola, saca 2. Sí, 2, ¿no, Joel? José también sacó 2, igual que Connie. Claro, en este ejercicio la resistencia que vale 400 ohm, y sobre todo hay que recordar nada más los prefijos que mencionamos una vez, y la clase pasada lo mencionamos. Mili dijimos que es 10 a la menos 3. Por eso le pongo 5 por 10 a la menos 3 amperes. Voltaje o diferencia potencial, la V significa diferencia potencial o voltaje. Entonces multiplico nada más. 5 por 10 a la menos 3 por 400. Y ahí me sale 2000 por 10 a la menos 3. Esos 3 ceros con 10 a la menos 3, pues no se van a simplificar, ¿no? De ahí sale 2 volt. Sí, efectivamente salía 2. Un cuarto ejercicio. En los extremos de un conductor hay una diferencia de potencial de 2 kV cuando lo atraviesa una corriente de 40 amperes. Me pide el valor de la resistencia eléctrica. Bueno, acá me habla de voltaje, intensidad y resistencia, pues de hecho, voltaje 2 kilos significa 1000. Ahí hay 2000 volts por si acaso. La corriente tiene una intensidad de 40 amperes. Me piden la resistencia. Aplico voltaje. 2000 es igual a 40 por R. Un 0. Y me queda 200 entre 4. Eso nos da un valor de 50 ohm. Ahí está el valor de 50 ohm, valor de la resistencia de este ejercicio número 4. Si se hace pasar 10 a la 20 electrones cada segundo por la sección transversal de un conductor, ya explicamos que sección transversal significa grosor de un alambre. ¿Ya? Si se hace pasar 10 a la 20 electrones cada segundo por la sección transversal de un conductor, ¿qué valor tiene la intensidad de corriente? Bueno, recuerden que la cantidad de electrones tiene que ver con la carga eléctrica. Esa cantidad de electrones, 10 a la 20, tiene que ver con la carga eléctrica. Y cuando dice cada segundo, pues me está diciendo que el tiempo vale 1. Ahora vamos a hallar la intensidad de corriente, que es carga entre tiempo. Carga, a su vez, recuerden que es el producto del número de electrones por la carga del electrón. Valor absoluto de la carga del electrón. N vale 10 a la 20. L vale 1,6 por 10 a la menos 19. Entre el tiempo que vale 1. Pues acá, si ustedes se dan cuenta, 10 a la 20 con 10 a la menos 19 me da 10 a la 1. O sea, 10. Esto da 10. 1,6 por 10, 16 amperes. Si yo, digamos, vimos que el prefijo mili significa 10 a la menos 3. Así como el kilo es 10 al cubo, el mili es 10 a la menos 3. Ya siempre va a ser con ese prefijo. Por eso la clase anterior, si recuerdan ustedes, le dejé 3, si no me equivoco, o 4 prefijos. El mili, el kilo, el micro y el nano. ¿No? Son prefijos que cada uno tiene su equivalencia. En este caso el mili es 10 a la menos 3. Un celular funciona con una diferencia potencial de 6 volts y por él circulan 2 miliamperes. Me pide el valor de su resistencia eléctrica. Voltaje vale 6. La corriente es 2 miliamperes, otra vez mili. Mili significa 10 a la menos 3. Por eso le pongo así 2 por 10 a la menos 3. Y con eso ya debo hallar la resistencia. Aplicando la ley de Ohm, el BIR. Voltaje 6, intensidad 2 por 10 a la menos 3 por R. Sácale mitad y tendrías 3 es igual a 10 a la menos 3. El 10 a la menos 3 pasaría a dividir. Este 10 a la menos 3 pasaría a dividir y luego al subir van a ver que pasaría con 10 al cubo, 10 a la más 3. Ya pasó a dividir, ahora súbelo.
¿Ves? Y ese 10 al cubo, ¿qué significa 10 al cubo? Kilo. Ese es un kilo. O sea que la resistencia acá sería 3 kilo ohm. Acá me dice que en la siguiente figura se tiene una resistencia eléctrica de 15 ohm. Si en sus extremos se indican los voltajes respectivos, determine la intensidad y el sentido de la corriente eléctrica que circula por la resistencia. Vean que el A tiene 120 volt y el B 30 volt. La corriente siempre va de mayor a menor voltaje. O sea que la corriente va de A a B. Y todas las alternativas dice de A a B, de B a A, de B a A. Entonces debe ser entre la A y la C. Porque la corriente va a ir de mayor a menor voltaje siempre. La respuesta entonces está entre la A y la C. Vamos a aplicar ley de Ohm. Esta V dijimos que es voltaje o diferencia de potencial. Como ustedes preguntaron, ¿tengo que restar? Sí, si me dan los dos valores, los dos extremos, lo tengo que restar. 120 menos 30. Igual a I por R que vale 15. Acá me dan 90. Igual a I por 15 y sale 6 amperes. Entonces la respuesta era 6 amperes de A hacia B. En ese sentido siempre va la corriente eléctrica, de mayor a menor potencial, de mayor a menor voltaje. Sí, Juan Joel, te leo. Entonces, en este ejercicio 8, la intensidad de corriente que circula por la resistencia de 25 ohm tiene un valor de 8 amperes y se dirige de B hacia A. A se dirige de B hacia el punto A. ¿Qué significa ese dato? Que el punto B debe tener un valor mayor que 150. Ah, con razón las alternativas son mayores que 150, ¿ve? Porque la corriente siempre tiene que ir de mayor a menor. Y si el A es 150 y la corriente va de B a A, entonces B tiene más voltaje que 150. La corriente dice que vale 8 amperes. Ahora sí, aplico la fórmula. Este voltaje como resto. Como este es mayor, coloco BB menos 150. BB menos 150. Igual a la intensidad que es 8 y la resistencia que vale 25. BB menos 150 igual a 200. Esto pasaría a sumar y tendríamos voltaje en B 350 voltios. Si se hacen pasar, dice 25 por 10 a la 15 electrones cada segundo por una resistencia eléctrica, si el voltaje entre los extremos de la resistencia es 8 volt, ¿qué valor tiene la resistencia eléctrica? Número de electrones 25 por 10 a la 15. El voltaje de 8 voltios, y el tiempo es un segundo. Me piden el valor de la resistencia. Voy a calcular primero la intensidad de corriente, que es carga entre tiempo. La carga es el número de electrones entre el tiempo. El número de electrones es 25 por 10 a la 15. La carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Y esa operación nos da que la intensidad es 4 por 10 a la menos 3 amperes. Como ya tengo la intensidad, ya puedo hallar entonces el valor de la resistencia con la ley de Ohm. VIR. Voltaje es 8. La intensidad es 4 por 10 a la menos 3 por R. Ese producto de 4 por 10 a la menos 3 pasaría a dividir. Ya, o si quieren, sáquenle cuarta. Y me quedaría 2 por 10 a la menos
3 por R. El 10 a la menos 3 lo he puesto dividiendo, pero al subir al numerador sería 2 por 10 al cubo, y ese 10 al cubo significa kilo, ¿no? 2 kilo ohm es la resistencia de este ejercicio 9. Aquí me pide la cantidad de calor que disipa una resistencia de 4 ohm cuando por ella circula una corriente eléctrica de intensidad 5 amperes durante 20 segundos. No olvidar esa fórmula, porque aquí la resistencia que me dan es 4 ohm, la intensidad 5 amperes y el tiempo 20 segundos. Para encontrar el calor, la cantidad de calor, pues no olvidar esta fórmula. Ahí está. 0,24 intensidad al cuadrado por resistencia y por tiempo. La intensidad vale 5, R vale 4, tiempo vale 20. De donde sale 480 calorías sería lo que pide el problema. ¿Alguna pregunta, muchachos?